el que lucha con Dios. Betel, casa de Dios. El Iseo, Dios de salvación. Él, pronombre personal. Él llegó primero. Antes que Dios viniera, no vino nadie. Antes que hubiera una tierra, no vino Dios a hacerla. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Por eso es que Akenatón creía que Dios no tenía imagen. Y dijo él, Dios es la luz. Ahora no estoy hablando de la doctrina de Akenatón, estoy hablando de la palabra. Estoy hablando de lo que el profeta estaba hablando. Ahora, la recomendación de Pedro era que se arrepintieran, que creyesen, que se bautizaran y así se identificaran con Jesús como el Cristo. Este era el mismo mensaje que predicaron Juan el Bautista. En Marcos 1.14 dice, Marcos 1.14, ahí nomás. En Marcos 1.14 dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. ¿Ven ustedes? Esto era lo que Jesús les había enseñado a los discípulos, que llamaran a la gente a que fueran y se arrepintieran. No, pero ya la gente quiere saber los grandes misterios antes de conocer el ABC de la Escritura. Amén. En Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Vean, los discípulos no podían venir a decir una cosa que inventaran. Ellos tenían que decir lo que Él les había dicho. Jesús había comenzado con el bautismo y Jesús había comenzado con el arrepentimiento. Arrepentido. Ahora dice, vean ustedes, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? ¿A quién se refirió cuando dijo el reino de los cielos? El reino de los cielos era Jesús. Los discípulos un día se le acercaron, Señor, muéstranos el reino de los cielos. Y Él dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Ustedes están esperando el reino de los cielos y vamos a ir al reino de los cielos. Si el reino de los cielos está en ustedes, usted puede hacer un reino del infierno si quiere. Usted comienza a pegarle a la mujer y comienza a pegarle a los hijos y comienza a arrastrar a todo el mundo y comienza a ultrajar y comienza a pelear con los vecinos. Usted está haciendo un reino del diablo. Se hace enemigo de todo el mundo. El reino de los cielos es el reino de paz. Si todos estos que están tratando de hacer desaparecer al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, ahora dicen en las puertas del infierno, ellos están abriendo el infierno. Lo que tú siembras cosechas. Lo que tú siembras cosechas. Tú siembras una mata de maíz, vas a cosechar maíz. Si tú siembras una mata de espinas, te vas a espinar. El reino de los cielos está entre ustedes. Continuemos aquí. F. Esto era hacer que el bautismo es esencial para recibir la salvación. Y para recibir el Espíritu Santo es negarse a la experiencia de los gentiles, ya que el evangelio iría a ellos según Hechos 10:44. Esta, dice el profeta, aquí fue la segunda vez. Esta fue la segunda vez. ¿Cuándo fue la segunda vez que se habló de bautismo? Antes no se había hablado de bautismo. Aquí está él. Él dijo, la siguiente vez, después de Mateo 28:19, que Jesús habló del bautismo, en el párrafo 110 del mensaje hebreo, él dijo, la siguiente vez que se habló de arrepentimiento, o quiero decir de bautismo, en la Biblia, fue en
en Hechos capítulo 8. Felipe fue a predicar a los samaritanos y ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. La siguiente vez que se habló de bautismo fue en Hechos 8. Porque ya el evangelio había salido de entre los judíos y había ido a los gentiles. Y la siguiente vez, después de Hechos 8, se siguió hablando de bautismo. La siguiente vez que se habló fue cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo en Hechos 10, 44 al 48. Y aún estando Pedro y hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron el discurso, porque les oyeron hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de Mateo 28, 19 no se había hablado de bautismo. Fue la primera vez que se habló de bautismo por Jesús. Cuando Juan habló de bautismo, cuando bautizó a Jesús. En Mateo 3. Gloria a Dios. Amén. Y después en Hechos 8. Y la tercera vez en Hechos 10, 48, 44 y 48, al 48. Amén. Eso era esencial. 1. Veamos lo que sucedió en Hechos 2. Los judíos recibieron el Espíritu Santo cuando se arrepintieron y se bautizaron. Ellos recibieron el Espíritu Santo. La primitiva iglesia fue judía. Estoy hablando de esa era precristiana. Esa era la edad primitiva, Jesús. Y en ese núcleo recibieron el Espíritu Santo, los judíos. Y después que recibieron el Espíritu Santo, el mensaje fue a los gentiles. Y ahí lo vemos en Hechos 8. Amén. Qué bonita. Segundo, los samaritanos en Hechos 8 recibieron el Espíritu Santo mediante la imposición de manos de los apóstoles. Para ellos recibir el Espíritu Santo, ellos le ponían la mano a la persona. Esa es una tradición judía. Cuando viene algún predicador, y yo no quiero ser polémico, pero cuando viene un predicador, ¿cuándo quieren recibir el Espíritu Santo? Y la gente, digo yo, esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? Óigame eso. Me voy a bajar de aquí para que me vea la cara. Usted no sabe lo que está creyendo. ¿Ah? Digo el profeta, esa es una tradición judía. Viene un predicador y le dice, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Y yo digo, ¿pero ese cómo va a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo? Si tiene que nacer de nuevo primero. Primero tiene que nacer de nuevo para que el Espíritu Santo venga a él. Porque una persona no recibe el Espíritu de vida y después nace. No, nace primero. El niño primero rompe fuentes. Después de que rompe fuentes, ¿verdad? Viene la sangre. Y después que viene la sangre, viene el niño. Y cuando viene el niño y sale al aire, dice, recibe el Espíritu. Pero este que viene a predicar y dice, ¿cuándo quiere recibir el Espíritu Santo? Y ya sale un montón de hermanas. Yo, hermano, en el nombre de Jesucristo, te doy el Espíritu Santo. Quizá rababsa. Oh, ya recibí el Espíritu Santo. Después se van allá detrás de la pared. Usted necesita arrepentirse. Vean ustedes. La iglesia primitiva estaba mezclada. Pero cuando vino el Espíritu Santo a los gentiles, había una iglesia gentil. Entonces hubo un problema entre judíos y gentiles.
Cuando vino Pedro y le dijo Pablo a Pedro, le dijo, ¿quién te enseñó que le enseñes a los gentiles a judaizar? Porque ellos tenían la costumbre de guardar el sábado y hacer las cosas, y después vinieron y Pedro vino y llevó eso a los gentiles y dijo, ¿quién te dijo que le enseñaras a los gentiles a judaizar? ¿Por qué ponéis carga que vosotros no podéis levantar con un dedo? Dijo él. Observen ustedes. Nosotros lo hacemos porque somos judíos. ¿Oyó? En el nombre de Jesucristo, recíbela. Recibe el Espíritu Santo. Usted no puede recibir el Espíritu Santo hasta que no nazca de nuevo. A ver, ve usted la diferencia que hay entre el bautismo. Y andan muchos hablando de bautismo y hablando de bautismo y hablando de bautismo. Y después dicen, Mónico todavía está con bautismo. Claro, dijo el profeta, es el mensaje más grande, dijo el profeta. Este es el mensaje más grande porque cuando usted Dios no le ha revelado esto, usted no ha comenzado pero ni en la primera fila, Señor. Si usted quiere que venga y le predique lo que a usted le gusta, lo lamento. ¿A dónde iba? Gloria a Dios. Ahora dice, hablé de Hechos 8, ahora voy a hablar aquí en parte 3 dice, pero los creyentes de hoy reciben el Espíritu Santo, los creyentes de hoy reciben el Espíritu Santo, ¿cuándo? Como sucedió con los gentiles en Hechos 10:48. Hay salvación en las aguas del bautismo mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador sufriente. Por eso es que a algunos le quitaron la palabra, el bautismo que a vosotros corresponde nos salva. No. Eso está mal escrito y está mal traducido, nos salva. El Espíritu dice, ¿cómo dice? Eso está en Hechos 3. 1 Pedro 3, 20 y 21. Sí. 1 Pedro 3, 20 y 21. El bautismo que a vosotros corresponde nos salva, con ese, nos salva. Pero no quita las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia. Porque el bautismo en agua, de manera literal como se interpreta en la lógica humana, no salva. Sino mediante la fe en Jesucristo, cuando usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. ¿O entendió eso? Cuando usted viene a Cristo y se bautiza en su nombre, el bautismo le sirve como demanda, como aspiración de una buena conciencia, pero es salvo por la fe en Cristo. Por la fe que usted puso en ese bautismo, aplicando el nombre, porque el nombre es el que salda toda deuda. Es la que salva toda deuda. Qué bonito. Cuarto. De esta segunda parte. ¿Y cómo me gustaría terminar aquí? El apóstol Pedro afirmó que la promesa del Espíritu Santo no era solo para los judíos. Claro. Si él hubiera dicho que era solo para judíos, él estuviera en una grande y tremenda contradicción, porque ya los judíos habían creído. Los judíos de la edad primitiva. Porque alguien me va a decir allí, pero entonces el Mesías ya no va a venir. Si él va a venir para los judíos. Pero en la edad primitiva habían judíos que ya habían creído. Pero eso no era el pueblo. Porque el Señor viene a nosotros como iglesia, pero a Israel como pueblo. Ahora dice, el apóstol Pedro afirmó que la promesa del Espíritu Santo no era solo para los judíos presentes en Jerusalén, sino también para los esparcidos por todo el mundo. En el versículo 39, vea usted, de Hechos 2, ¿se fueron algunos? ¿No les gustó el mensaje?
Ay, ay, ay. $39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Ven ustedes? Para los judíos era la promesa. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Amén. Y para todos los que están lejos. ¿Y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Ahora, y ahora la palabra se extendió. Ahora se extendió no solo para los judíos, sino para los hijos de los judíos, que ahora están en Israel. Amén. Y para los que están lejos, los judíos que se esparcieron por todo el mundo, según Ezequiel 37, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Hablando de los gentiles. Estos versículos en ese tiempo histórico no alcanzaban a los gentiles del mundo, pero con la vida del Redentor fueron alcanzados por la misericordia y la piedad. 1 Timoteo 3:16 dice, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Ahora, ¿cuál era el misterio de la piedad, entre comillas? ¿Cuál era? ¿Cuál era el misterio de la piedad? El misterio de la piedad fue el Calvario. Fue el Cristo crucificado. Cuando murió en el Calvario. La muerte de Cristo. Él se apiadó de nosotros, siendo pecadores y siendo malvados. Eso fue, él se clavó en la cruz del Calvario. Dios siendo Dios no podía morir, no lo podían clavar, porque Dios es Espíritu, Juan 4:24. Pero al apersonarse en Cristo y venir el Espíritu en el velo, en la máscara de Jesús, porque Jesús literalmente no era Dios, Él era la carne de Dios, porque Dios no es carne, y es la carne de Dios porque no hubo intervención humana en la concepción de Cristo. La célula bajó del cielo, según el mensaje de la unidad, bajó del cielo y se hizo carne. El versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Juan, en el principio era el pensamiento, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esta palabra se hizo carne. Entonces, al hacerse carne, entró en el género humano. No digamos en el género humano porque él no era humano, pero entró, está mal esta palabra, género humano, pero entró al mundo. Entró en el tiempo. Salió de la eternidad y entró al tiempo. Alguien me va a preguntar, un teólogo, entonces dejó de ser eterno. No, siempre era eterno. Porque cuando lo mataron la carne, pero el espíritu salió. Y la carne, y se llevó la carne, gloria a Dios, y está hasta el día de hoy como un memorial en el cielo, dice el profeta de Dios. Y todavía sangra, el evangelio de Cristo sangra hasta el día de hoy. Y sangra por mí, y sangra por usted. ¡Aleluya! Por eso yo no puedo superar a Dios porque tengo errores. Aún en mis predicaciones como humano, en las explicaciones están llenas de errores. Pero no la palabra de Dios. Y no quiero ser demasiado humilde, pero esa es la verdad. Porque yo amo a Dios demasiado. Por eso me duele cuando alguien desprecia la palabra. Gloria al nombre del Señor. Grande, indiscutible el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Filipenses 2:11. El bautismo en agua
Filipenses 2:11. El bautismo en agua es en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo, así dice, es el Señor. No busque las escrituras, ahí puede escuchar en la cinta. Y vea usted. Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Toda persona. 2. 1 Timoteo 6:15. Solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. 3. Apocalipsis 16. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que ha de venir. 4. Apocalipsis 19:16. Trae este nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Oiga bien usted la singularidad de Dios. Trae este nombre, Rey de reyes, Señor de señores. ¿A dónde queda el papá? Él es rey. Y si su papá es rey, él es rey de ese rey. 5. 1 Corintios 8:5. Porque hay muchos dioses y muchos señores, pero uno es el Señor. Tercera parte. Aquí voy a leerlo literalmente. Y esto lo quiero probar, lo quiero mostrar en las Escrituras. Si alguien quiere aprender un poquito sobre esto, humildemente lo puede hacer. Tercera parte. En el mensaje de unidad dice el profeta que predicó en el año 62. Dice el 21/11, todos estos bautismos falsos, sensaciones falsas y cosas que tenemos hoy, diga usted que no existen, crea la palabra de Dios, continúe marchando hacia adelante. Para usted no puede alcanzar lo real. Correcto, sigan adelante los hijos de Dios. Dios guarda su palabra. No importa cuántas cosas falsas el diablo le esté tirando. Dios aún tiene una palabra verdadera y Él la guarda. Amén. Ahora, mi propósito no es polemizar con nadie. No. Ni con ninguna persona. Solo estoy enseñando lo que Dios dice en su palabra. Ahora, esto es según la historia. Y quiero mostrarle 17 pruebas históricas. Ahí está en el folletito ese del bautismo. 17 pruebas históricas diferentes, de diferentes hombres de Dios respecto al bautismo en agua. El nombre de Jesucristo, de Jesús, significa Jehová Salvador. Según la enciclopedia británica, bíblica Fawcett, en la página 359 dice, la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo III, según la enciclopedia británica, edición 11, volumen 3. 2. Por todas partes en el pasado se declara que bautismo se llevó a cabo en el nombre del Señor Jesucristo. Según la enciclopedia británica, volumen 3, página 82. Recuérdense que ese folletito lo escribimos nosotros. Tercero, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesucristo hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo III, en la enciclopedia de religión Carney, página 53. Cuarto, aquí los católicos admiten que el bautismo, oiga, ellos lo admiten, que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica por Padre, Hijo y Espíritu Santo, según la Enciclopedia Católica, volumen 2, página 263.
Quinto, la forma original de palabras en el momento de administrar el bautismo fueron en el nombre del Señor o el Señor Jesús, según el diccionario ilustrado de la Biblia, según la Escritura, volumen 1, página 241. Sexto, el bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre del Señor Jesucristo. El uso de la fórmula de Trinidad de cualquier clase no fue sugerida en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el tiempo de Justino Mártir, cuando la fórmula Triuni fue usada según la Enciclopedia de Religión Houghton, volumen 2, página 377 a la 379. Séptimo, nombre fue un sinónimo antiguo para persona. El pago fue siempre hecho en el nombre de alguna persona, refiriéndose al dueño. Por lo tanto, uno siendo bautizado en el nombre de Jesús, venía a ser su propiedad personal. Tú eres de Cristo, Enciclopedia de Religión, Hosting, volumen 2, página 377, sobre Hechos 2:38. Esa es según la prueba de la historia. Octavo, el término Trinidad fue inventado por Tertuliano, un abogado católico romano, padre de la iglesia, según la Enciclopedia Nueva Internacional, volumen 22, página 477. Noveno, el término Trinidad fue originado en la mente de un controvertido abogado católico, hijo de padres paganos, y este fue padre de la iglesia romana. Vea, mire. Tertuliano creía que el Hijo estaba subordinado al Padre y que el Espíritu Santo procedía del Padre por medio del Hijo. También dijo que Jesús era divino y humano, pero que no se confundía como el oro y la plata. De manera que la creencia de tres personas en Dios y el bautismo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo es una doctrina que tiene sus raíces en el catolicismo, lo cual es practicada por casi todas las religiones de nuestro día, pero la iglesia primitiva nunca lo creyó así. El bautismo correcto es en el nombre del Señor Jesucristo, del libro de historia, tomado el libro de historia del cristianismo por Kenneth Scott Laughton, tomo 1, 191 y 194. Cuando lo quiera leer, yo se lo traigo, yo lo tengo. El bautismo en agua, de acuerdo con los líderes de la iglesia, John Calvino, presbiteriano, la palabra bautizar significa sumergir. Ahora estos son los significados. Significa sumergir. Es cierto que inmersión fue práctica de la iglesia primitiva, no por rociamiento. Martín Lutero, el bautismo es una palabra griega derivado de batón, bactón, y sus derivados que significa introducir, sumergir o lavar con agua. Según el diccionario ilustrado de la Biblia, dijo Lutero, quisiera tener a esos que van a ser bautizados para sumergirlos completamente. Wall, episcopal, John Wesley, metodista, el término bíblico sepultados metodistas con el bautismo, alude con manera antigua de bautizar por inmersión. Wall, episcopal, inmersión fue en toda probabilidad la manera en la cual nuestro bendito Salvador fue bautizado. Es la manera en que todos los primeros cristianos fueron bautizados. Brenner, católico. En los primeros 1300 años el bautismo fue por inmersión de la persona bajo el agua. El verbo bautizar tiene solamente un significado y significa sumergir. Bautismos por inmersión son idénticos. Para decir bautismo por rociamiento es incorrecto. Decir bautismo por rociamiento es incorrecto. Jeremías, un patriota griego, los antiguos no rociaban al candidato para bautizarlo, pero sí lo sumergían. Whitfield, metodista, es cierto que la palabra sepultado
en el texto del libro de los Romanos 6:4 alude a la cuestión de bautizar por inmersión, sepultura. Amén. Yo quería decir esto para que no se quedara ese pedacito. Todos esos demás bautismos salieron después por la grande idolatría que conformaba todas esas culturas, esas gentes de esos tiempos. Y eso vino a Latinoamérica y al mundo. Pero los cristianos creen en un solo Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, no tres. Y esta es mi nota personal. Eso de tres dioses es pagano. Esa es una doctrina de que comenzó con el paganismo. Nació de los hijos de Can, de los descendientes de Caín. Estos fueron los artífices de toda obra de bronce. Si usted lo ve en Génesis 4, 17 al 22, ¿ven? Fue que esa generación se comenzó a hacer variadas esculturas de seres humanos y animales. De Caín pasó a Nimrod. Nimrod edificó la Torre de Babel desde donde comienza la Babilonia. Si usted tiene la oportunidad de leer el libro Las dos Babilonias de Alexander Islow, página 34, figura 2. La divinidad Trino, uno de los antiguos Asiria. Figura 3, la divinidad Trino, uno de los paganos de Siberia. Hay más de eso y de allí Roma importó todas esas mitologías e hizo todos sus aspectos litúrgicos y culturas religiosas, y a sus seguidores y hacia ahora también a las demás religiones están adorando a dioses, Reneté, diosa de la prosperidad, y están vendiendo el evangelio de Cristo. Estos son un tipo de los mercaderes de los tiempos de Jesús. Esto es mío. Según el dato histórico, la escultura es la más antigua de las artes. Sus primeras manifestaciones aparecen hace 30.000 años en forma de figurillas femeninas tratadas de un modo fuertemente expresionista. Contrariamente al pintor que trabajaba sobre una superficie plana, el escultor utiliza 3 dimensiones y se propone el dominio de la forma desarrollándose en el espacio. Le han transportado una serie de cosas a la mente del hombre. Por esa razón, cuando Moisés sale de Egipto hacia la tierra de promesa, Dios le da los mandamientos. Porque venían de una tierra idólatra e iban a llegar a otra tierra idólatra, a donde estaban adorando toda clase de dioses, los cananeos y toda esa gente. Tenían altares, tenían grandes esculturas. Cuando llegaron allí, eso es lo que encontraron. Ahí estaban los reyes, ahí estaban los idólatras, y se encontraron con eso. Y por eso en Hechos 24 dice, no debes hacerte una imagen tallada de una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra, ni debajo que esté en las aguas, debajo de la tierra. No deberás inclinarte a ellas, ni de ser inducido a servirlas, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva, que trae castigo por el error de padres sobre hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación de los que me odian. Todas esas prácticas, dijo el Señor, no entres en ellas. Y le dio Deuteronomio 6:4. Oye Israel. ¿Oyó eso? A un pueblo. Ustedes son Israeles. Oye Israel. El Señor tu Dios es uno. Dios les bendiga.
Gloria al nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo sentí en mi corazón traer este mensaje. Porque la gente comienza a pensar, no, ese es un mensaje del bautismo, ese es lo mismo, dice esto, lo mismo. No, señor, este mensaje no es el mismo. No, el profeta dijo eso. Esto no es un mensaje de solo Jesús. No, 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 no. Este es un mensaje que Dios le dio al profeta. Damos gracias a Dios. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú hayas iluminado a aquellos que se han quedado al lado de la verdad. Padre, estamos predicando para la gente que necesita vivir, no para esta gente que anda en busca de saber. No tenemos una escuela, Señor, no tenemos un seminario, no tenemos una universidad. No tenemos un centro de educación para que la gente se eduque y no más viva una vida pagana. Estamos predicando la palabra para vivir la palabra. Para vivir una vida, porque sabemos que aquí no tenemos nada. Tenemos que prepararnos para vivir donde vamos a vivir. Te pedimos, Señor, que nos des tu gracia y que nos des tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Amén.